Hola, bienvenidos a Esto es más que literatura. Hoy vamos a conversar con Michael Rodríguez, autor cubano, Así es. invitado a la Filbo, pero ante todo un escritor versátil. Lo que hemos estado hablando ahorita, escribes mucho. Quiero que nuestros televidentes, las personas que nos observan todo el tiempo y que les gusta leer, te conozcan un poco más. Bueno, soy Michael Rodríguez Calviño, autor cubano de narrativa fantástica y de terror y de ensayos sobre arte y mitología para niños, adolescentes y jóvenes. Soy historiador del arte de formación, licenciado y máster en Historia del Arte por la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. Y desde hace aproximadamente 15 años me estoy dedicando a la narrativa, fundamentalmente para niños, adolescentes y jóvenes. Es el campo en el que más me muevo. También he trabajado como curador, como crítico de arte. Hubo una época en que hice mucha crítica de arte. Ya no la hago tanto, ya casi todo el tiempo que tengo pues lo destino a escribir narrativa infanto-juvenil. ¿Cómo una persona formada en arte, en historia del arte, termina escribiendo literatura? Eso es una pregunta que me han hecho muchas veces. Yo creo que lo consideran algo atípico, porque usualmente los escritores son de formación filológica, o sea, estudian filología, estudian letras y terminan siendo o editores o escritores. Yo creo que en el contexto cubano yo soy un caso atípico, porque soy historiador del arte de formación, me especialicé en arte religioso, específicamente en la obra de un pintor cubano de la segunda mitad del siglo XVIII, José Nicolás de Escalera y Domínguez, y después hice mi tesis de maestría sobre angelología en la pintura. Pero yo creo que de alguna manera yo me iba a dedicar al arte. O sea, me hubiera gustado ser pintor, nunca tuve esa posibilidad, nunca tuve quizás el valor ni la posibilidad de matricular en una escuela de artes plásticas. Descubrí la literatura cuando estaba en la universidad, o sea, empecé a plantearme seriamente la posibilidad de escribir cuando estaba en la universidad, y yo creo que yo básicamente lo que yo hago es pintar con palabras. Da Vinci decía que la poesía es la pintura del alma y que la pintura es la poesía de los ojos. Entonces yo creo en eso. Creo que uno lo que hace es básicamente pintar con palabras, ya que no tuve la posibilidad nunca de pintar con lienzo y con óleos y con pigmentos, ¿no? Pues creo que eso es lo que hago. Y en el campo tan amplio de lo literario, ¿por qué te interesa específicamente también enfocarte en lecturas, escrituras para niños, jóvenes? Bueno, es también una buena pregunta. El problema es que en Cuba se le presta poca atención desde el punto de vista literario a los adolescentes y a los jóvenes. En Cuba o se publica literatura para niños en edades muy tempranas o ya se publica literatura para adultos. ¿Sí? Entonces, cuando yo empecé a escribir, vi que había un nicho intermedio al que se le prestaba poca atención y yo decidí explorarlo, ¿no? Entonces yo básicamente me considero un escritor de narrativa para adolescentes y jóvenes. Quizás carezca de la sensibilidad que me permite escribir para niños en edades muy tempranas. También pensando en el lector que yo fui. Yo fui un niño muy sobreprotegido, que procede de una familia con muy pocos recursos, y casi el único medio de entretenimiento que yo tuve durante mi infancia, mi adolescencia, fue la lectura. Yo te recuerdo que en la casa teníamos un televisor en blanco y negro, Krim 218 ruso, que había que golpear al televisor para que el televisor funcionara. Entonces a mí casi prácticamente lo único que siempre fue un niño muy sobreprotegido, muy de casa, salía poco a la calle. Yo no sé jugar fútbol, no sé jugar béisbol, no sé jugar básquet, soy la persona más antideportiva del mundo, aunque me gusta caminar mucho. Y entonces en mi infancia lo que yo tenía para divertirme era leer. Llegaba mi cumpleaños, mi mamá me preguntaba, ¿qué tú quieres que te regale? Yo le decía, llévame a una librería a comprar libros. Entonces aprovechábamos y comprábamos todos los libros que yo pudiera o que ella pudiera comprarme, porque yo sabía que posiblemente hasta el otro cumpleaños no había más visitas a librerías. Entonces me formé leyendo, crecí leyendo, y para mí la literatura en esas edades que suelen ser tan complicadas fue una gran compañía. Y cuando yo empecé a escribir, yo decidí también escribir para esos muchachos, adolescentes, jóvenes que hoy son como era yo
y que pueden ver entonces en la literatura un espejo, un reflejo, una guía, una compañía, un amigo que te toma de la mano y te ayuda a pasar por un momento difícil o que simplemente te ayuda a crecer. Me voy a tomar un atrevimiento y te voy a agradecer. ¿Por qué? Lo voy a agradecer porque, como lo acabas de expresar, Ajá. es la elección muy bella de afrontar la escritura para un público que a veces es muy solo. Sí, no, a ver, también te digo, ya vamos a hablar de cosas más personales, ¿no? Sí, Yo me crié en el peor barrio de mi ciudad. Yo vengo de un barrio que, si hay algún cubano que está viendo esto y que se haya visitado Santi Espíritus, alguna vez que fue la ciudad en la que yo me crié en dos barrios marginales. La Peñita primero ajá, y Jesús María después. Son barrios realmente muy desfavorecidos y que pudiéramos considerar marginales en la actualidad. Yo estudié la peor secundaria de Santi Espíritus. La habían abierto recientemente y era un almacén. Imagínate un almacén que convirtieron en secundaria. ajá. Lo bueno que tenía era que tenía un claustro de profesores extraordinario. Como era nueva, llevaron para ahí a muy buenos profesores. Y esos profesores fueron los que también me ayudaron a encauzarme hacia el mundo de la literatura y del arte de manera general. Después en el preuniversitario, que en Cuba se hacía en el campo, también tuve muy buenos profesores que detectaron en mí ese interés y que supieron encauzarlo, ¿no? De alguna manera. Yo me pregunto a veces qué hubiera pasado conmigo, qué yo sería en la actualidad si yo no hubiera tomado ese camino. Porque el ambiente, el entorno en el que yo crecí no era del todo favorable para que una persona se desarrollara desde el punto de vista profesional. Sin embargo, gracias a mi familia, encontré un camino en la vida y yo creo que eso es lo que uno debe hacer como escritor, proponerle caminos a los lectores Sí, y que los lectores los asuman si quieren. O sea, hubo una época en mi vida que yo quise ser sacerdote. Te puedo enseñar una fotografía mía colitando en una misa. Yo estuve a punto de entrar al seminario. ¿en qué época? ¿Qué edad más o menos? Bueno, cuando estaba en la secundaria. En Cuba nosotros llamamos secundaria a los grados sexto, séptimo y octavo. Ok. Yo me bauticé en esa época, hice mi primera comunión en esa época. Debe ser por eso que años después, en la universidad, cuando tuve que escoger un tema de investigación, decidí especializarme en arte religioso. Ajá. En iconografía religiosa, católica específicamente. Estuve a punto de entrar al seminario, casi. Tengo fotografías mías acolitando con el padre Enrique y con el diácono Reina, que yo lo conocía. Yo era el muchacho de sacristía, una ratica de sacristía, un ratón de sacristía. Pero Tenían esperanza en que tú llegaras. sí, la vida después me llevó por otro camino. Pero yo creo que por eso es que yo veo en la literatura un sacerdocio. Tú no sabes. Yo creo que uno escribe para dar, para ofrecer. Bello. Y que cada cual escoja lo que quiera. Uno escribe para ofrecer caminos. Yo suelo decir que los libros no son estaciones de llegada, sino puntos de partida. Para mí el libro no es más que una justificación para saltar a otro libro. Es como un trampolín, como una cama de muelles Sí. para saltar a otros libros. Yo creo que eso es en parte lo que me define a mí como escritor. Y la otra parte del agradecimiento Ajá, es tu enfoque. que te interrumpí. ¿No? Que te gusta mucho, o sea, que le apuestas a la imaginación, a la fantasía y al terror como una forma de creación, que necesitamos más salirnos un poco de esta realidad que no es tan real porque está mediada más por redes sociales, por lo que pasa allí que es falso en la mayoría de las situaciones, pero no la ven así. Y la fantasía y el terror nos va llevando a una nueva interpretación de lo que somos y poderlo ver reflejado en los personajes. Yo escribo literatura de terror y esa es una pregunta que también me hacen muy a menudo. Básicamente porque yo fui un niño lleno de miedos. Yo le tenía pánico a la oscuridad, por ejemplo. Y para colmo tenía una bisabuela. Era un niño lleno de miedos, pero muy tranquilo. Entonces, a mí siempre me ha costado mucho trabajo dormirme. Y me cuesta muchísimo trabajo levantarme. Entonces yo puedo estar despierto hasta las 4 y 5 de la mañana leyendo, escribiendo, viendo películas sin ningún problema y al otro día levantarme es complicado. Entonces mi bisabuela Flora Morado me contaba historias de terror para que yo me durmiera.
sobre todo cuando yo iba de visita al campo, donde vivía ella, ¿no? O sea, y yo me pasaba la noche entera con la mirada así clavada en el techo de a cuatro aguas de teja francesa de la casa, horrorizado por las cosas que Flora me contaba. Entonces, toda esa mitología propia del folclore cubano, digamos que fue también induciéndome poco a poco a interesarme primero por leer literatura de terror, literatura gótica, y después por escribirla. En Cuba no hay tradición de escribir literatura gótica. No es un género que se cultive o se haya cultivado con mucha frecuencia. Incluso conseguir libros de ese tipo es muy difícil porque se ha publicado muy poco. Yo recuerdo que uno de los primeros contactos que yo tuve en ese sentido fue una selección de cuentos de Lovecraft, Ratas en las paredes, que era casi un libro de culto para nuestra generación, porque además se podía conseguir muy poco. O sea, se había hecho una edición años atrás y conseguir el libro era un poco complicado. Se hizo otra edición, se publicó otra antología, El Piso 13 y otros cuentos de horror, que también es casi un libro de culto para los muchachos de mi época. Y poco a poco me fui inclinando hacia ese género literario. Y yo básicamente creo que escribo porque creo plenamente que la literatura de terror nos hace más valientes. Nos ayuda a enfrentar el miedo y a superar el miedo. Si yo como lector tengo un temor, un miedo, y yo me identifico con un personaje que en una novela es capaz de superar los miedos que él tiene, pues entonces yo también puedo superar los míos. Muy bien. La lectura se convierte en espejo y reflejo del propio lector. Yo me encontré, una de las cosas más lindas que había pasado como escritor me sucedió aquí en Bogotá, en un colegio de Cafam, hace ya algunos años. Había una chica, Sarita, me acuerdo cómo se llama la niña, porque después pregunté, que se acercó a que yo le firmara un ejemplar de una novela mía que se titula Cerezas al óleo, que narra la historia de una chica que se queda sola en una casa y le empiezan a pasar cosas extrañas en la casa. Y ella aprende a superar esos temores. Y Sarita llegó llorando y me dijo que el libro le había cambiado la vida. Yo también me puse sentimental, ¿no? Yo soy muy lacrimógeno. Y empecé a llorar junto con ella y bueno, le firmé el libro y tal. Y ella me dijo una cosa que a mí me impactó. Ella me dijo, después de leer esta novela, ahora cuando yo estoy sola y me pasan cosas raras, ya no me siento tan sola. El verdadero papel de la literatura. O sea, yo no sé qué le pasaba a esa niña. O sea, la niña se fue, yo seguí firmando el libro, me fui del colegio, nunca más la volví a ver. Años después estuve en el Cafam, pregunté por ella y ya había terminado ya los estudios en el colegio. Y ese día yo me di cuenta el compromiso, la responsabilidad que implica cuando uno escribe para niños, adolescentes y jóvenes, porque uno no sabe la huella que eso va a dejar en ellos. Y yo trato siempre de que esa huella sea positiva, de que se entretengan leyendo, pero de que crezcan por medio de la literatura, de que superen sus miedos, sus angustias, sus conflictos, sus inquietudes, que vean caminos. Yo quizás no alcance a proponerles una solución, pero por el mero hecho de ver reflejada una problemática en la literatura, ya para ellos yo creo que es importante. No se sienten tan solos. Sí, fundamental. Ese es uno de los papeles principales de la lectura de la literatura, ser la compañía de aquellos tal cual, que pueden estar solos en lo físico, pero incluso no. De los que tienen familia, hay muchas maneras de estar solo. Sí. Se puede estar solo acompañado. La soledad que más duele es la soledad con presencia. Hay alguien ahí, pero uno se siente solo. Yo creo Aquí que es tienes más difícil. Una apuesta muy interesante, en Luz en Verona. Y creo que es muy importante que los lectores la conozcan de tu parte y te voy a hacer unas preguntas que quiero indagar, pero ¿por qué buscar hacer acercarse a una obra tan reconocida como Romeo y Julieta y convertirla en una novela? Había un autor, ahora no recuerdo, me disculpas, no recuerdo el nombre del ensayista, que decía que el teatro es protonovela y que la novela es protocine. Yo creo que en toda obra de teatro hay una novela que no fue escrita por el dramaturgo, que prefirió contar esa historia por medio de una obra de teatro. Y también yo tengo el prurito, quizás sea un error mío, ¿no?, de que las obras de teatro no deben ser leídas. Las obras de teatro deben ser vistas. Yo he tenido que leer muchísimas obras de teatro en mi vida por muchas cuestiones, ¿no? Pero yo prefiero verlas en escena.
La obra de teatro yo creo que no es tan divertida leída. Uno la lee por una cuestión académica, profesional, porque la investiga y tal, pero las puestas en escena yo creo que se escriben para ser vistas. Y siempre me gustó la historia de Romeo y Julieta para justamente llevarla a la novela. Si a fin de cuentas, decía este ensayista, ahora no me acuerdo cómo se llama, que la novela, la dramaturgia es protonovela, pues dije, bueno, pues vamos a convertirla en novela. Sobre todo para responder a preguntas que a mí siempre me han quedado, o me quedaron, cada vez que yo volvía a Romeo y Julieta, o veía una adaptación cinematográfica, o veía una adaptación teatral. ¿Por qué se derivó el conflicto entre los... O sea, ¿qué provocó realmente el conflicto entre los Montesco y los Capuleto? Sí. ¿Qué basamento histórico pudo existir para que ese conflicto, porque Shakespeare no te lo explica? Cuando yo leí Romeo y Julieta por primera vez, al proceder yo, digamos que de un ambiente eclesiástico, a mí me resultaba extrañísimo que Fray Lorenzo casara a Julieta y a Romeo en su celda. O sea, en un convento, convento de hombres, las mujeres no pueden entrar. O sea, yo me decía, este hombre tuvo que haber casado a estos muchachos en otro lugar, porque es imposible que Julieta haya entrado al convento. Siempre me pregunté dónde habían enterrado a Julieta de forma tal que Romeo podía ir a verla. Porque si la entierran en la cripta familiar, como dice Shakespeare, no hay forma de que Romeo entre a esa casa. No hay manera, o sea, tiene que haberla enterrado en otro sitio. Entonces yo decidí contar los acontecimientos que hubieran podido ocurrir si realmente esos muchachos hubieran existido. Esa fue la idea Ahí generas una observación muy interesante, es que los textos dramatúrgicos son textos muy precisos en el lenguaje y en algunas apreciaciones. Y en los entornos. Pero claro. en lo externo, en todo lo que se puede componer, digamos que ahí el director de teatro y los actores tienen una libertad de interpretación porque no es tan preciso en algunos detalles. Lo que pasa es que hay que entender el entorno teatral en el que para el que Shakespeare escribió esas obras. El retablo del teatro, el escenario del teatro isabelino era muy pequeño. De hecho, en la época de Shakespeare, las entradas más caras al teatro implicaban que quien la pagaba se sentaba en el escenario. O sea, para estar mucho más cerca de los actores. Hay una anécdota famosísima de una obra en la época de Shakespeare, en plena obra de teatro, hubo un conde, un duque que se levantó a saludar a otro que está en plena puesta en escena, y el actor se ofendió y le dio un guantazo. Pero al duque le importaba nada, o sea, lo que le interesaba era socializar. Entonces, Shakespeare tiene que acoplar todos los escenarios posibles de una historia a uno solo. Sí. Por lo tanto, el escenario es plaza pública, es celda de fraile, es cementerio. De hecho, en la dramaturgia isabelina basta con que el actor diga que está en un bosque para que el público crea que está en un bosque. Por eso es que usualmente los parlamentos dicen, acabamos de llegar al bosque, para contextualizar, porque no había decorado. O sea, no había ni una mata, ni un árbol, nada. O sea, todo dependía de la palabra del actor. Entonces yo me propuse realmente explorar un poco más la arquitectura de Verona, la historia de Verona, los entornos donde se pudieran desarrollar esos acontecimientos, y además tenemos una idea distorsionada de la edad de Romeo y Julieta gracias fundamentalmente al teatro y al cine. Shakespeare lo dice claramente, Julieta tiene 13 años a punto de cumplir 14 y Romeo tiene 17. Son dos adolescentes en crisis. Sí. Por eso se comportan como se comportan. Y el tiempo también de los hechos. Y comprime lo que hubiera durado meses, el proceso de la petición de mano, el desponsorio, la entrega de la dote, la boda, la luna de miel, que pudiera durar meses, él lo comprime solamente en 5 días, por una cuestión teatral. Entonces yo creo que la idea era también aprovechar la oportunidad para explorar historia de Verona, el contexto histórico donde se desarrollan los acontecimientos y responder a esas preguntas que a mí siempre me quedaron. ¿Qué pasó con Fray Lorenzo después? ¿Cómo se llamaba la nana de Julieta? ¿Y eso no lo encontramos Sí, aquí? claro. Yo me encargué de responder todas esas preguntas que yo siempre me hice cuando leí la novela. ¿Qué intenciones reales tiene el conde Paris cuando se casa con Julieta? ¿Por qué casarse con ella?
Shakespeare introduce en Romeo y Julieta, Shakespeare inventó el terror, sobre eso podemos hablar si quiere después, con Macbeth. Todos los recursos narratológicos que los autores góticos hemos utilizado con el paso del tiempo ya están en esa obra. Pero en Romeo y Julieta él introduce dos temas que también los autores de terror utilizaríamos con posterioridad. Uno es el entierro prematuro. Uno de esos temas es el entierro prematuro. La misma Julieta, antes de tomarse el somnífero, se cuestiona, se pregunta qué pasaría si ella despierta dentro de la tumba y todavía Fray Lorenzo y Romeo no han venido a buscarla, a sacarla, no lo han abierto. Si ella se ve enterrada viva, sepultada viva, ¿cómo se sentiría? Gritaría como la mandrágora dice que cuando la arrancan y la sacan de la tierra. Autores como Poe se encargarían de profundizar posteriormente en ese tema. Y el otro tema que Lovecraft introduce, que también es un tema muy afín a la literatura gótica, es la necrofilia. Porque tanto el conde Paris como Julieta, como Romeo, van a declararle su amor a una muerta. El espectador sabe, o el lector sabe que Julieta no está muerta, que solamente está dormida. Pero el conde Paris y Romeo no. Ellos creen firmemente que ella está muerta y le van a declarar aún así su amor a un cadáver. Entonces yo también decidí profundizar un poco en esas temáticas dentro de la novela. Escritor de literatura gótica que me considero al fin, pues decidí un poco ahondar en esas temáticas. O sea, básicamente yo decidí responderme preguntas que en mí había provocado la lectura de Romeo y Julieta durante muchísimo tiempo. Qué bello eso de entender que los escritores se responden preguntas y aprovechan entonces para no quedarse con las ganas de saber qué pasaba, y también entender que no es la tarea de responderle preguntas a los otros, sino que son preguntas personales. Personales. Pero yo básicamente escribo a partir de preguntas que me hago. Ajá. O sea, eso en mi trabajo es muy común. Casi todos mis libros parten de una pregunta que yo me hago en un momento determinado. En este caso fue, ¿qué se sentiría ser un adolescente en el siglo XV? ¿Cómo me hubiera comportado o cómo se comportaban los adolescentes en el siglo XV? ¿Y qué puntos de contacto hay entre esos adolescentes del siglo XV y los adolescentes de la actualidad? ¿Qué tan diferentes son? ¿Qué tan similares son? Fueron las preguntas que me guiaron a mí a la hora de escribir ese libro. ¿Cuál es el mayor reto en este libro para ti como escritor? Investigar sobre la vida de Shakespeare, investigar sobre la obra, investigar sobre historia de Verona, arquitectura de Verona. Tuve que leer muchísimo. Me leí la mejor biografía de Shakespeare que yo creo que se ha escrito, se llama El espejo de un hombre, una biografía extraordinaria. Entonces, investigar. Y también tratar de adaptar esa historia al horizonte de expectativas de lectores contemporáneos, que están muy influenciados por el cine y por los videojuegos y por el audiovisual de manera general. Entonces, por eso yo utilizo usualmente un lenguaje muy cinematográfico. Los muchachos se leen el libro y les da la impresión de que o están viendo una serie o están viendo una película. Y yo creo que eso es positivo, porque los motiva a leer y los motiva a avanzar. Yo creo que eso es fundamental. Adaptar o incorporar en nuestras formas de escribir recursos narratológicos de los productos culturales, fundamentalmente televisivos y cinematográficos, que los jóvenes lectores consumen en la actualidad. Eso también es un reto. Y ahí entra, en medio de eso, llevarlos a conocer parte de la historia de la literatura. Porque Claro. Este libro nos lleva a conocer a Romeo y Julieta, que es una base en la historia de la literatura universal. Y yo también, yo tuve la posibilidad de escribir el prólogo, la introducción, perdón, al libro. Y usualmente en la introducción yo abordo a Romeo y Julieta de una perspectiva crítica e histórico-literaria, porque nosotros conocemos la obra de Romeo y Julieta por Shakespeare, pero antes de Shakespeare la habían contado muchísimas personas. O sea, para el dramaturgo isabelino, el concepto de originalidad, tal y como nosotros lo aplicamos en la actualidad, no existía. Shakespeare se iba a la literatura que tenía a su disposición, buscaba historias que pudieran interesar a los mecenas que le pagaban por escribir obras de arte y por llevarlas a escena, y a partir de ahí trabajaba. La historia de Romeo y Julieta la habían escrito ya cerca de 5 autores con anterioridad. Lo cual implica que hay que hacer una revisión también de cuáles fueron esas historias originalmente, cómo fueron contadas,
y tal y tal y tal. Y aborda temáticas que son conflictivas, que pudiéramos hoy considerar problemáticas o motivo de debate, como la virginidad o la pérdida de la virginidad, el matrimonio por conveniencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso uno escribe prólogos que ayuden al lector a acercarse al libro de una perspectiva crítica. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que no podemos mutilar a ningún autor, porque sea racista, porque sea machista, porque sea misógino, porque sea xenófobo. Yo pienso que la obra del autor debe respetarse. ¿Cómo resolvemos ese problema? Creando prólogos, escribiendo introducciones que permitan que al lector se acerque de forma crítica al producto cultural. ¿Te vas a leer a Lovecraft? Tienes que saber que Lovecraft, por el contexto en que vivió, es racista, misógino, y esto se manifiesta en su obra de esta. Diferenciar autor de obra a partir de darle un contexto al Claro, lector. contextualizar. La obra tiene que ser... Por ejemplo, Shakespeare insiste muchísimo en el tema de la virginidad. Fray Lorenzo, lo primero que le pregunta a Julieta cuando se encuentra con ella es: ¿ya perdiste la virginidad? Porque en la época isabelina las mujeres no podían trabajar. Dependían de la dote que sus padres le entregaban al esposo cuando se casaban. Y la virginidad en la época isabelina era un bien de intercambio matrimonial. O sea, la joven sabía que debía conservar su virginidad para conseguir un buen matrimonio. ¿Cómo no hacerlo si la propia reina Isabel ha pasado a la historia como la reina virgen? Uh-huh. Si la líder política y religiosa del reino se vanagloriaba de ser virgen. Entonces, Shakespeare insiste mucho en esa temática. E insiste mucho en el matrimonio por conveniencia, que tampoco, además, el matrimonio como contrato legal. Cosa que también es un tema muy debatido en la actualidad. Sí. Y justamente introduce la idea de que no aceptar el matrimonio legal y dejarse llevar por el amor apasionado desemboca en una tragedia. Tomar decisiones apresuradas desemboca en finales atroces, en finales trágicos. Para consumir eso, lo mejor es hacer un prólogo bien informado, con datos precisos, para que el lector no consuma la historia, no la disfrute, no la incorpore, no la estudie, no la lea de forma acrítica. Yo creo que eso es fundamental en los tiempos que corren en la actualidad. A eso iba, y es el papel que tiene tu obra, porque en tu discurso se nota de la importancia de formar pensamiento crítico. Eso para mí es fundamental. Yo creo que vivimos en un mundo donde el pensamiento no crítico, el sentido común, se va perdiendo a mayor velocidad, cada vez más rápido. Los muchachos, los adolescentes viven pendientes de redes sociales, creen que la realidad son las redes sociales, y consumen los productos que se intercambian, los contenidos que intercambian los medios de comunicación de forma totalmente acrítica. Y eso es terrible porque eso conduce, y está feo que utilice la palabra, pero conduce inevitablemente a la estupidez, a la imbecilidad. Yo siempre digo a los muchachos en los colegios, la imbecilidad del influencer es directamente proporcional a la imbecilidad del influenciado. O sea, si usted sigue un tonto, usted es tonto. Eso no falla. Eso es lógica pura. Si usted sigue un idiota, usted es idiota. Entonces los muchachos me miran así como diciendo, oiga, verdad, pero claro, o sea, ustedes tienen que desarrollar pensamiento crítico, ustedes tienen que asumir una postura ética, estética, frente a los productos culturales que consumen. No los pueden consumir porque sí, porque entonces se sumergen cada vez en un universo más banal, más tonto, más idiota, donde cualquier estupidez es aplaudida y se convierte en el método ideal para alcanzar celebridad y para alcanzar fama. Yo les pongo de ejemplo una china de China, que en los medios en Facebook lo que hace es comer cosas. Y la china come que parece una cerdita la china. Y yo le digo, pues, realmente, ¿qué de constructivo hay en eso? Hubo un niño, te voy a hacer una anécdota que me pasó en estos días. Fui a un colegio con Luz en Verona y hubo una niña que me preguntó, ¿cuánto cuesta el libro? Como yo no sé cuánto cuesta el libro, yo le pregunto a Miguel, el editor, y Miguel le dice el precio. Y dice la niña, pero eso es el precio de una camiseta. Y yo le dije, tener una camiseta más no te va a convertir en mejor persona. Leerte un libro nuevo, sí.
Bien. Tener una camiseta más no te hace mejor persona. Tener Ahora, cosas leerte nuevas. un libro nuevo, pensar, reflexionar, aprender, sí te va a convertir en mejor persona. Porque si para algo nos sirve, el arte y la literatura, al decir de Alice Walker, es para convertirnos en mejores personas, para perfeccionarnos como individuos. Lo que pasa es que vivimos una época, desgraciadamente, donde a eso se le presta poca atención. Pero bueno, es nuestro papel como escritores, como mediadores de lectura, despertar un poco a los lectores y proponerles productos culturales que ellos puedan consumir de forma crítica. Yo creo que eso es esencial en cualquier sociedad, no en la colombiana, a nivel mundial, la cubana también. Yo creo que eso es realmente fundamental. Michael, qué buena conversación, muchas gracias. Bueno, Dejamos gracias a abiertos ti. muchos temas, hay mucho de qué hablar, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que nuestro trabajo es todo el tiempo formar críticamente, no solo a estudiantes, a lectores, a las personas que nos rodean. Cuando hacen un comentario X es no cuestionarlo para atacar, sino invitarlo a reflexionar sobre lo que está diciendo, cuál es el fondo de esas cosas que nos rodean. Luego, la crítica nunca es un arma de ataque. No, exacto. La crítica siempre es una herramienta de trabajo para el perfeccionamiento del otro, o en el caso de la autocrítica, para el perfeccionamiento personal. Nunca es un arma de ataque. Y como estamos en una vida donde todos nos influenciamos, cuando ese otro fortalece su pensamiento crítico, entre todos vamos haciendo que la sociedad tenga un mejor vivir, un mejor estar. Sí, yo pienso lo mismo. Por eso es que también te digo que es un tipo de sacerdocio la literatura, que uno escribe para mejorar el mundo. Yo creo que por lo menos esa es mi visión. Yo también escribo para entretener, ¿no? Fundamentalmente. Pero yo creo que uno escribe para aportar algo al perfeccionamiento de los demás, al crecimiento espiritual, personal, intelectual, ético, filosófico, estético del otro. Y de uno también, porque uno aprende, uno investiga, uno crece también como intelectual a la hora de escribir. Yo creo que yo escribo también por eso, por la posibilidad que me da de aprender constantemente. Es de los mayores aprendizajes que tenemos. Todo el Estamos totalmente de tenemos acuerdo. que aprender mucho. Invitados entonces a leer Luz en Verona, a conocer más a Michael, que esta es nuestra apertura. Michael, muchas gracias. Un placer, nada. Léanse Luz en Verona, la van a disfrutar. Es ideal para lectores de jóvenes entre 12 y 120 años. Ahí está, y espero que nos veamos entonces en otro momento. Un honor conocerte personalmente y cerrar filas, unir fuerzas, sumamos. hermanarnos para entonces poder proponer buena literatura, que creo que en última instancia es lo más importante. Sí, muchas gracias. Chao.